más profundo que el océano. Una iglesia para formar Y creyentes en Cristo ancho Jesús más que debe el enfatizar primero la mar, es importancia la de edificar sobre gracia el del cimiento de Cristo, porque cada Señor cristiano es que una piedra viva añadida al me edificio de la compró iglesia. El texto bíblico lo encontramos en enviado por Efesios el capítulo 4 Padre, versículos y del Él 11 es al 13. mío. Bueno, esta mañana tratamos de hablar de un título similar, una iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, o también una iglesia para formar creyentes en Cristo Jesús. Y como vamos a hablar de edificación, hermanos, de edificar, pues tenemos que entrar a temas de construcción. Las palabras cimiento y edificar o edificación las vamos a estar mencionando continuamente esta mañana, teniendo en cuenta que bueno, todos conocemos lo que es o que lo que significa cimiento, ¿no es así? Pero también quiere decir fundamento, soporte, sostén, base. Igual la palabra edificar, hermanos, tiene su sinónimo en las palabras construir, levantar, erigir, entre otras. Edificar, hermanos, es construir sobre un cimiento, sobre un fundamento, pero en este caso que vamos a hablar, el fundamento es Cristo Jesús. Y se va a edificar, hermanos, en base a los planes o a la estructura proveída por Dios, como Dios lo ha ordenado. Y como siempre que se va a construir, se debe de preparar, de equipar con todo lo que se necesita para iniciar y terminar una edificación. Y así como la construcción se necesita equipar completamente con maquinaria, con herramientas, pero también con un personal capacitado para hacer la obra. Por ejemplo, personal capacitado para el cemento, para la pintura, para la electricidad, para la plomería, para el chirroc, etcétera. Y sí, se necesita personal capacitado para hacer este tipo de obras, hermanos. La Biblia, hermanos, esa que usted tiene en su mano y esta que yo tengo en mis manos, hermanos, son los planos, el proyecto, la arquitectura y el plan diseñador o el plan diseñado por Dios, hermanos. Sí, así es. Ahora, ¿en qué manos pone Dios sus planos para llevar a cabo la edificación de su iglesia? Bueno, vamos a ir a la Biblia. La Biblia nos va a dar respuestas, hermanos. Esta mañana vamos a ir al libro de Efesios, hermanos. Efesios 4, del 11 al 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, escuche bien, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios, hermanos, puso en manos de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, pastores y maestros, hermanos, su plan de construcción de la iglesia de Él, de la iglesia del Señor. Ellos, hermanos, son exactamente los arquitectos, los ingenieros que van a ser encargados de la obra de edificación. Dice ahí el capítulo 11, Él mismo constituyó, hermanos. La palabra constituir quiere decir establecer. O sea, Él mismo estableció su equipo de trabajo, el cerebro que va a mover los planos que están aquí, hermanos, para edificar la iglesia de su Hijo amado y también para instruir a sus hijos. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, describe exactamente los dones ministeriales que Cristo otorgó a la iglesia. Y como lo acabamos de decir,
Es por medio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es por ellos, en sus manos los puso para que la obra del ministerio empiece, hermanos. Con el propósito siempre de preparar, como ya dijimos, a los creyentes para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo, llevando a todos, dice la palabra de Dios, a la madurez espiritual y a la unidad de la fe. Ciertamente, como ya lo dijimos, sobre este grupo, hermanos, de hermanos exactamente, recae la mayor responsabilidad del desarrollo y ejecución del proyecto y plan de Dios para la edificación de la iglesia. En construcción, los arquitectos y los ingenieros ponen en manos de los supervisores todo el plano, todos los planos de esa construcción, hermano. Si usted ha visto alguna vez los planos de alguna construcción y de gran envergadura, son rollos, hermanos, que a veces es imposible que un ser humano los pueda levantar, pesadísimos, porque son hojas tras hojas tras hojas. Cuando estamos hablando de un proyecto grande, y recuerdo ya varios años atrás, hace unos 15 años atrás, esos rollos tenían que ser cargados por los supervisores a las áreas de trabajo de los cimientos o lo que sea. Hoy con la tecnología ya transfieren esos planos a sus iPad, que le llaman, y ya para ellos es fácil nada más cargar su pequeña computadora y todos los planos van incluidos ahí. Ahora ya nada más la abren y buscan el lugar, aquí está el lugar. Pero aquellos años, hermanos, eran rollos, y siguen estando esos rollos. O sea, los rollos los tienen en las oficinas colgando en unos estantes especiales, pero ya los transfieren a sus iPads. Pero exactamente en aquel tiempo así era. Ahora, esos supervisores cuando tienen los planos, ellos tienen que armar la estrategia. Los planos, hermanos, son más que números, líneas. Por eso cuando usted entra a trabajar a construcción y le preguntan, oye, ¿tú sabes leer planos? Así se le llama, porque realmente es muy complicado. Y el que sabe leer planos, bueno, ya tiene yo creo que un lugar privilegiado en un lugar de construcción, porque hay que ser muy inteligente. Bueno, para eso son los arquitectos y los ingenieros, pues. Pero a lo que vamos, que ya cuando tienen los planos, hermanos, esos supervisores tienen que armar las estrategias, cómo se va a llevar a cabo la construcción, la edificación. Desde, como ya le dijimos, qué maquinaria se va a llevar, la capacidad de gente que necesitan, la cantidad. Si algunos son, como ya dijimos, chirroqueros, plomeros, todo eso se arma en una estrategia y a veces empiezan en un lugar que dice uno, bueno, pues si todavía no hemos puesto esto, ¿por qué ya están allá? O ya cuando llegamos allá, dice, oh, si no lo hacemos ahora, cuando se levanta el edificio no lo hubiéramos podido hacer. O sea, levantan una estrategia que así como Dios instruyó a estos hermanos, a los profetas, a los apóstoles y a los evangelistas, etcétera, está todo un proyecto, hermanos, que nosotros ahora, como lo vamos a ver más adelante, como personas capacitadas, como hijos capacitados, tenemos que tener la capacidad, hermanos, para construir y para edificar la iglesia del Señor. Bueno, solamente recordando, hermanos, que los apóstoles, nosotros lo sabemos, la palabra apóstol significa que enviado, es un enviado, son los enviados con la autoridad de Cristo, son los portadores de las enseñanzas fundamentales y también son el fundamento de la iglesia. Los profetas, hermanos, como lo hemos leído a través de la palabra de Dios, han sido los que han revelado la voluntad de Dios y la comunicación del mensaje divino. Los evangelistas, hermanos, proclaman el evangelio, son mensajeros, misioneros enviados a predicar el fundamento apostólico. Pastores y maestros
son los que están concentrados o centrados en una congregación, hermanos. Ellos tienen la responsabilidad de el liderazgo y la enseñanza dentro de la congregación. Bueno, como ya lo leímos en el pasaje bíblico, hermanos, el propósito de estos dones que Dios ha entregado a estos hermanos es capacitar a los santos, preparar a todos, hermanos, a todos los miembros de la iglesia para realizar las obras de servicio dentro de la congregación. Edificar el cuerpo de Cristo es fortalecer a la iglesia para crecer en unidad y crecimiento. Trabajar en la unidad de la fe para que los creyentes lleguen a tener una comprensión unificada de la fe cristiana. Llegar al conocimiento del Hijo de Dios es crecer en el conocimiento profundo del amor y de la voluntad de Cristo. La madurez espiritual, un punto importante para cada uno de nosotros, hermanos. Alcanzar la plenitud de Cristo. Una madurez, escuche bien, una madurez completa que nos haga espiritualmente firmes. Importantísimo para cada uno de nosotros, hermanos. Claro que la madurez espiritual es un proceso, hermanos, un proceso que incluye la constancia en la obediencia y el servicio a Dios y el servicio a los demás. Ya lo hemos dicho varias veces que, bueno, en ocasiones el crecimiento no es parejo, que debería de ser parejo, pero ya hay hermanos de 5 o 6 años que muestran una madurez espiritual muy respetable. Ya vemos otros de 20 años que, caray, ahí andamos dando tumbos con nuestra madurez espiritual. Pero bueno, todos los días debemos de luchar por eso, hermanos, por alcanzar una madurez espiritual conforme al conocimiento de la voluntad de Cristo, hermanos. Cristo, hermanos, sabe perfectamente de la importancia de cómo edificar su iglesia y un edificio. Y Él no solamente aquí nos está hablando de cimentación. Él sabe perfectamente que para construir o edificar es de suma importancia edificar y construir sobre la firmeza de algo absolutamente sólido. Y Él nos da un gran ejemplo que nosotros conocemos. Vamos a ir nomás, acompáñenme rápido a la palabra de Dios ahí en Lucas, hermanos, sígame con su vista. Lucas capítulo 6, un versículo muy conocido por nosotros, pero que nos da un claro ejemplo de lo que estamos hablando, hermanos. Lucas capítulo 6, versículos 47 al 49. Lucas 6, 47 al 49 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es aquel hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, con la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pero mira que aquí no nos está dando nomás la instrucción de cómo edificar sobre la roca. El versículo 47, él estipula primero a quién es el hombre que puede comparar. Aquel, dice, que oye, que viene a mí, que oye mis palabras y las hace. Y después de eso, ya que está empapada del conocimiento de la palabra de Dios esa persona, bueno, entonces él dice, él es capaz de hacer lo que ya dijimos, de cavar hondo y poner el fundamento de su casa sobre la roca. Cristo lo sabía perfectamente, hermanos. Por eso no podía poner en manos de otras personas la edificación de su iglesia, más que personas preparadas que él sabía que podían funcionar como arquitectos e ingenieros, hermanos. Y fíjese usted,
Dice ahí el versículo 48, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Tiene 2000 años eso, hermanos, y las construcciones aún ahorita con toda su modernidad utilizan este principio que Cristo puso aquí. Hoy las grandes construcciones, hermanos, cada pilar que usted ve, así como ese, se hacen hoyos con un taladro, depende, con taladros gigantescos, hay hoyos que se hacen así como todo lo que abarca mi mano, son pequeños, profundidades de 20, 30, 40, 50 pies de profundidad, hermano. En cada hoyo se va a sentar una columna de acero que va a sostener todo el edificio, pero previo, esos agujeros, esos hoyos, se van a llenar de concreto con su respectivo castillo de varilla adentro, y bueno, hay hoyos que se le van 3 camiones de concreto llenecitos, hermano, cada hoyo. En esta última edificación se hicieron como 100 hoyos. Cuando usted tenga la oportunidad, no me pagaron por hacer promoción, pero esa escuela de medicina que está allí en Bentonville ya se abrió, ya están estudiando los jóvenes. Tiene aproximadamente 100 columnas, pero está resistiendo un peso increíble de todo lo que se le puso al edificio. Pero bueno, a lo que voy es de que cuando se hacen esos hoyos, cada hoyo llega un inspector de la ciudad a checar que el hoyo tenga la profundidad y el anchor y la varilla que es. En ocasiones, por ejemplo, si se va a hacer un hoyo de 20 pies y a los 15 pies el taladro encuentra una roca, el inspector dice, vamos a checar la roca. Si él considera que la roca tiene la potencia para resistir el cemento y la estructura que se va a poner ahí, autoriza que ya no se llegue a los 20 pies, esos 15 pies está bien porque está sentada, va a estar sentado el cemento, la varilla y la columna sobre la roca. Ese es un principio que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Cavó, dice, hondo y puso el fundamento sobre la roca. Hay veces que no hay que llegar hasta la profundidad donde esté la roca, y en nuestro caso sabemos que la roca es Cristo Jesús, hermano. Así es que son principios que aún ahorita todavía se están utilizando en la construcción moderna, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de la confesión de Pedro? Allá en Mateo 16, 18, nomás ese versículo, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos que hay controversia con este versículo porque hay denominaciones que consideran que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro que Él es la roca donde se va a construir su iglesia. Lo conocemos, ¿no es así? Pero los eruditos bíblicos, mayormente los cristianos, coinciden que Cristo está hablando de Él. Sobre esta roca voy a edificaré la iglesia, porque si usted se da cuenta en el versículo que sigue, le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, y a ti te daré las llaves de las puertas del cielo. O sea, ya lo está poniendo aparte, a ti, porque yo soy esa roca donde se va a construir mi iglesia. O sea, otra vez, Cristo no está hablando de otra cosa, de una roca potente donde pueda descansar los cimientos de la construcción de su iglesia, hermano. Y en esa iglesia vamos a estar nosotros los creyentes y vamos a ser parte de ella, como lo vamos a seguir viendo ahorita en esta predicación, hermano. Y aquí tenemos que recalcar algo, hermano. La importancia de cimentar el continuo crecimiento de la iglesia. ¿De qué forma, hermanos? Como ya hablaba nuestro hermano Manuel Jiménez, formando niños para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay iglesias, hermanos, que han cerrado porque descuidaron la escuelita dominical para enfocar a los niños en el crecimiento de la iglesia. Se quedaron sin niños, se quedaron sin jóvenes. En algún momento fueron miembros tal vez de 40, 50 años, pero envejecieron y la iglesia se quedó sola, hermano. Hay iglesias que han cerrado por eso, porque no pusieron un semillero, no pusieron decían en mi pueblo, un pachol, hermano. Por eso la importancia de tener el cimiento de nuestros niños, de lo que estamos viviendo cada 8 días con nuestra escuela dominical, porque esos niños, hermanos, ciertamente son los futuros de la iglesia, porque luego decimos,
Nuestros jóvenes son el futuro de la iglesia. No, nuestros jóvenes ya no son el futuro de la iglesia, nuestros jóvenes son el presente ya de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya los dio usted predicar, ¿no es así? Ya los vio dar clases, y no solamente aquí, van a otras congregaciones. Así es que ellos ya son nuestro presente. Porque si no estuviera yo aquí, estuviera alguno de ellos aquí, o algún otro hermano. Pero hablando de juventud. Y nuestros niños, bueno, sí, exactamente. Se están formando porque son el futuro para aquí a 15 años, 20 años estén aquí, también predicando de la palabra de Dios, hermanos. La importancia del cimiento de tener una escuelita para niños, hermanos, que el día de mañana nos sustituyan a nosotros, que al rato, a lo mejor en pocos años ya no van a estar, pero ellos van a hacer lo que estén dando energía a la iglesia del Señor. Cristo, hermanos, sufrió y murió, pero también resucitó exactamente para edificar su iglesia. Jesucristo mismo es la piedra angular. Él sostiene los cimientos, las columnas y los muros de su iglesia. No se movió de ahí de su pasaje bíblico. Vamos a ir ahí, sígame con los ojos ahí mismo en Efesios. En Efesios, una hoja atrás, Efesios capítulo 2. Versículo 20 al 22, sígame con su vista, hermanos. Efesios 2, 20 al 22, hablando de que Jesucristo mismo es la piedra angular, dice la palabra de Dios ahí. Efesios 2, 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles y profetas. Escuche bien, ciertamente, los apóstoles y los profetas son el fundamento, pero dice ahí enseguida, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien, escuche bien, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, todos ustedes, todos nosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermano. Ahorita vamos a detallar un poquito esto, hermanos. Por lo tanto, hermanos, como obreros calificados debemos edificar, escuche bien, lo que Jesús quiere que nosotros, como sus obreros, como sus hijos, edifiquemos. ¿Sabe por qué? Simplemente porque somos linaje escogido, hermanos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. ¿Sabe que con esto Dios nos puso en una posición privilegiada, hermanos? Imagínense ustedes considerarnos de un linaje escogido, hermanos, de un real sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios mismo, hermano. Sí comprendemos ese privilegio tan grande que nosotros tenemos como hijos de Dios, hermanos. Cuando Pablo describe la iglesia como un edificio, dejó claro que es un edificio vivo y creciente. Cada cristiano, usted y yo, hermanos, somos una piedra añadida al edificio, una piedra viva, y no va a quedar dudas. Bueno, si quiere acompañarme o si nada más lo apunta, Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pedro, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ciertamente, hermanos, nosotros somos piedras vivas que vamos edificando la iglesia del Señor, mire usted, y estamos sostenidos por los muros, por las columnas, por los cimientos que son nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Somos la iglesia que se edifica a través de esas piedras vivas, hermanos, donde también nos forjamos como creyentes en Cristo Jesús. Lo corrobora ahí, si no se ha salido de Efesios 2:22, mire lo que dice ahí, respecto a lo que estamos diciendo. Mire lo que dice Pedro, ¿no? En 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas,
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice el 22 del capítulo 2 de Efesios, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, hermano. Eso somos, hermanos. Somos las piedras vivas que estamos edificando la casa del Señor, porque la iglesia somos nosotros, ¿no es así? El plan de Dios, hermanos, es que sus santos crezcan en el conocimiento de Jesús, en medida que cada miembro se hace su parte para ayudar a la iglesia a crecer. Si checamos de nuevo el versículo 13 del capítulo 4, que dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos ahí, hermanos. Y no es que hay un pequeño detalle, hermanos. El detalle es que si nosotros queremos crecer o edificar la casa del Señor, la iglesia del Señor, debemos de salir, hermanos, de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort. Bueno, confort es en inglés. ¿Quién me puede traducir confort en inglés? En español, perdón. Bueno, la palabra confort no eso quiere decir bienestar o comunidad. Por eso luego decimos, estuvo muy confortante porque estuvo muy cómodo, muy bien. Bueno, necesitamos salir de ahí, hermanos. O si estamos en una hamaca, necesitamos salir de ahí para ayudar a crecer o edificar la iglesia del Señor. Nosotros como obreros calificados, hermanos. Ya Dios nos puso los supervisores, herramientas, toda la maquinaria que necesitamos. A nosotros como piedras vivas nos corresponde, hermanos, seguir edificando la iglesia del Señor. Fíjese, ponga atención a la siguiente ilustración. Esta es una ilustración. Ponga mucha atención porque va a ocasionar, bueno, la conclusión que vamos a ver al último. Érase una vez en una iglesia 4 personas. Bueno, las vamos a enumerar. La número 1 se llamaba Todos. La número 2 se llamaba Alguien. La número 3 se llamaba Cualquiera. Y la última se llamaba Nadie. Bien, escuche bien. Había una tarea muy importante que realizar en la congregación, como la que estamos planteando, una tarea muy importante de edificar la iglesia del Señor. Y se le pidió a todos, que es una persona, se le pidió a todos que la hiciera. Pero todos, la persona, pero todos estaba seguro de que alguien la haría. Acuérdense que alguien es otra persona. Cualquiera, ya entró aquí a la plática, es otra persona, podría haberla hecho, pero nadie la hizo tampoco. Entonces, alguien se enojó porque esta tarea era ¿se acuerdan que al principio dijimos que se le pidió a todos que hiciera esa tarea? Bueno, aquí alguien se enojó porque era tarea de todos. Pero como todos creía que cualquiera podría hacerlo y nadie se dio cuenta que nadie lo haría, al final todos culpó a alguien y nadie hizo tampoco el trabajo que cualquiera, escuche bien, podría haber hecho desde el principio. Yo sé que les costó trabajo entender eso. Pero miren ustedes, perdón, ya nomás falta el otro personaje. Entonces, llegó otra persona. Su nombre era Confundido. Y vio lo que estaba pasando en la congregación y se fue y no volvió a regresar. En su mente entendieron lo que yo les... Tiene sentido si lo detalla, pero si se los platico así, poco le entendieron porque es una confusión, ¿no es así? De estas 4 personas no se hizo ninguna, como dicen en mi pueblo. Me decía mi abuelito, le digo a mi esposa, cuando veía que no agarraba la onda de lo que me ordenaba, me decía, ay, hijo, eres pan con atole.
No, ya diciendo eso, todos los jóvenes que nos decían eso, nos sentíamos humillados, porque era una humillación decirnos que éramos pan con atoles. Bueno, pero estas personas, o sea, todos, alguien, cualquiera y nadie, lograron algo. Lograron que con su actuación confundido no regresara más a la congregación. Ahora sí, se las voy a explicar bien en español, explicadito para que nos entendamos. La conclusión, mire usted. Así que no esperemos que alguien vaya a hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde hacer. Ya se entiende mejor, ¿no? No esperemos que cualquiera venga a solucionar nuestros compromisos, nuestros proyectos o inclusive nuestros problemas dentro de la congregación, hermanos. Ya va alguien y cualquiera. No esperemos que todos, hermanos, hagan algo cuando nadie está dispuesto a mover un solo dedo. Ahora sí es comprensible, ¿no? Es lo que faltó aquí, hermanos. Cuando empezamos con todos, alguien, cualquiera y nadie. Organización, ¿no es así? Todos pensamos que podemos, por fin que el hermano fulano lo va a hacer. ¿Por qué no lo hizo? Yo pensaba que lo iba a hacer, o pensé que todos lo íbamos a hacer. Cuando no hay una correcta dirección, hermanos, cuando no hay una correcta organización, suele pasar esto, hermanos. Pero mire lo que dice Efesios, ahí en el pasaje que estamos de Efesios 2, versículo 22, hermanos. No, 21, perdón, 21. Efesios 2, 21, en el que ya leímos una y dos veces. Mire lo que dice ahí, contrarrestando lo que hicieron estas personas. Dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿sabe lo que quiere decir eso, hermano? La coordinación, ¿sabe lo que quiere decir? Yo recuerdo de los grandes eventos que nos hay, desafíos, y aquí todavía hay bastantes hermanos que trabajamos en eso, cuando la reunión de jóvenes de hace, ¿cuánto tiene eso, hermanos? ¿Quién se acuerda? 2000, gracias, hermano. Jovenazo el hermano. Debió, de verdad, Dios movió los engranes a través de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo y de todos ustedes, hermanos. Yo mismo me sentí sorprendido de la coordinación que hubo en ese entonces, hermanos. 500 personas, hermanos, 3 alimentos al día y estar puntuales en ese momento, hermano. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de algunos que ayudaron, por ejemplo, éramos encargados de la cocina, pues, junto con otros hermanos que ya no están, pero la coordinación, hermanos, yo me caí de rodillas delante de Dios porque cuando nos presentaron el proyecto lo veíamos una pared gigantesca, un monstruo, un Goliat. Pero mire, cuando nos ponemos a chambear, hermanos, no, eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando nos ponemos a trabajar todos y no hacer lo que estaban haciendo todos, alguien, cualquiera y nadie, las cosas, los proyectos, los desafíos más grandes que podamos tener como congregación, hermanos, los vamos a hacer. Pero siempre con el ímpetu y las ganas de cada uno de nosotros, hermanos. Así es que, como dice la palabra de Dios, el edificio bien coordinado, dice ahí, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y sí, todas las obras, y así vea las construcciones, hermanos, cuando están bien organizadas, bien proyectadas, van creciendo rápidamente, hermano. Igual la congregación del Señor. Así es, hermanos. La última vez que estuvimos aquí en este púlpito, hermanos, hablamos de que Dios no nos sacó de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable, solo, hermanos, no sé si se acuerdan que dijimos, no nos sacó de las tinieblas a su luz admirable solo para calentar nuestro asiento, hermanos.
un gran logro que Dios nos sacara de allá de esas oscuras tinieblas y traernos. Pero no nos trajo nomás para sentarnos a calentar la banca, hermano. De ninguna manera para calentar nuestro asiento y estar cómodamente sentados. No, hermanos, nos sacó para trabajar, como dice el lenguaje coloquial mexicano, para chambear. No sé si en Centroamérica también se utiliza esa palabra. En Europa no lo utilizamos, pero bueno, para chambear en su obra, en su iglesia, y que nosotros, hermanos, podamos brillar con luz propia, hermanos, en la edificación de la iglesia, hermanos. Porque cuando Pablo hace la metáfora, hermanos, o cuando compara la iglesia del Señor con el cuerpo humano, donde esto nomás es una síntesis, donde Cristo es la cabeza y los creyentes son los miembros del cuerpo que unidos y diferentes en función, cada uno de ellos forman un solo cuerpo, hermanos, o sea, nosotros. ¿Y se acuerdan? Bueno, eso lo va a encontrar en 1 Corintios 12, de 12 en adelante. Ahí da detalladamente que pues no todos podemos ser manos, hermano, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser pies. Todos tenemos diferentes funciones, hermanos. ¿Sabe por qué? Pues nos da a entender aquí que cada uno de nosotros tenemos dones y virtudes especiales que podemos desarrollar dentro de la iglesia del Señor, hermano. Y sí, lo podemos hacer. Cuando tenemos ganas de trabajar, hermano, si usted ve una botella tirada, va y la levanta. Y esa es una ayuda para el Señor. Esa es parte de, queremos echarle ganas. Si usted ve el bote de la basura lleno y lo saca, dice, no, qué bárbaro. Cualquier detallito, hermanos, que uno haga a favor de la iglesia del Señor, si ve cualquier cosa que no está en su lugar y usted la compone, es que le interesa, hermanos, que crezca la iglesia del Señor en diferentes aspectos, porque inclusive el desorden que pueden encontrar en construcción ya está considerado como inseguridad, porque un bote, inclusive de soda, lo puede tropezar a usted y se puede caer. Ya está considerado, la basura ya está considerada dentro de la construcción como situación de riesgo, de seguridad. Así es que si levantamos, lo mínimo que podamos hacer dentro de la iglesia del Señor, hermanos, es ayuda. Yo recuerdo rápidamente, cuando llegamos a este país, trabajamos en una matanza de pollos y había una máquina donde se cortaban las alitas del pollo en las 3 partes, pum, pum, pum. Entonces, las bandas caían, una caía la puntita del ala que le llamamos pescadito y las otras 2 que nosotros conocemos, las que nos vamos a comer al Buffalo Wing, esas mero. Bueno, había un trabajador ahí que era el encargado de las 2 partes más comestibles, pero esas 2 partes tenían que llegar en todo el trajeteo de las bandas, las puntitas de las alas se brincaban a esta banda, a donde estaba la buena parte de la ala. Y no debían de llevar, esas eran pedidos especiales que no tenían que llevar esa puntita, nada más los puros pedazos buenos. Y estaba una señora que era la de calidad, le podía perdonar, cuando agarraba la caja y las checaba, le podía perdonar hasta 2 puntitas de ala, no más, si no le regresaba. Entonces él tenía que estar buscándole, que no se le pasara ninguna. Se mataban un promedio de 120,000 pollos por turno, hermanos. Multiplico los 120,000 por 2 alas, estamos hablando de 240,000 puntitas y él tenía que hacer todo ese trabajo, hermano. Bueno, a veces ya cuando ya tenía, él me decía, fue mi primer amigo y me decía Guatemala, con todo respeto a mis hermanos de Guatemala, porque me decía que yo, pues él decía que era yo Guatemala, y así me decía, oye Guatemala, dame break, por favor. Ya sabes que las puntitas no deben de ir. Iba rápido al baño, regresaba y ya le sacaba. Pues yo no era tan práctico como él, le sacaba nomás 1 o 2 puntitas. Le digo, mira, pues es lo que alcancé a sacar. Esas 2 puntitas que tú me sacaste es una gran ayuda para mí. Y yo pensaba que me vacilaba. Y me decía, te lo digo en serio. 2 puntitas de pollo de las alas de pollo son una gran ayuda. Me lo dijo en serio, hermano. Y no se me olvida. Por eso le digo que lo más mínimo que podemos hacer dentro de la congregación es ayuda, hermanos. Eso nos va a ayudar a crecer.
a organizarnos, a estar bien. Ya para terminar, hermanos, hay otro pequeño problema, hermanos. Siempre que una congregación del Señor está efervesciente en crecimiento, va a haber oposición. Va a haber oposición en el crecimiento de la iglesia por parte, ¿sabe de quién? Del enemigo de nuestras almas. Sabemos quién es. Constantemente nos estará atacando con sus dardos de fuego, hermanos. ¿Se acuerdan dónde habla la palabra de Dios de los dardos de fuego del enemigo? Sí, allá en Efesios 3, la armadura de Dios, cuando debemos de protegernos con la armadura, para protegernos de esos dardos de fuego, que alguna vez en una predicación le pusimos nombre a algunos de ellos. Alguno de esos dardos le pusimos el dardo del desánimo, el dardo de la apatía, que digamos del dardo de la murmuración, hermano. El dardo del conformismo. Wow, imagínense, hermanos. Estos dardos cuando hacen mella, hermanos, dentro de la familia de la fe, también hacen daño dentro de la congregación, hermano. La murmuración, el desánimo, la apatía. ¿Sabe lo que significa apatía? Me metí a su apatía, que es prima hermana del desánimo, falta de emoción. Imagínese que usted no llegue emocionado a la iglesia del Señor, hermano. Falta de interés, imagínese usted. Falta de motivación, que usted llegue bueno, voy de acuerdo que tenemos problemas y alguna vez venimos así un poco pero sabemos que aquí venimos a restablecernos espiritualmente, ¿no es así? Las personas con apatía, dice la definición, que pueden sentir que nada les importa y que las cosas no tienen sentido. Bueno, es el enemigo de nuestras almas, hermanos. Porque si estos dardos hacen mella a nosotros, nos va a afectar como congregación. Debemos estar pendientes, hermanos. Por eso debemos estar vigilantes que la iglesia marche y crezca en rectitud. Y ciertamente es responsabilidad del liderazgo, pero todos estamos dentro del mismo barco, hermanos. Todos tenemos que agarrar responsabilidad. En una construcción, hermanos, todos son responsables de los obreros, aunque los supervisores son los responsables. Pero ¿sabe qué? Bueno, los fierreros y todos, usted sabe, siempre andan con nivel en mano. Pero cuando un edificio va creciendo de 3, 4, 5, 6, 8 pisos, hay unos aparatos especiales que en ciertos puntos específicos, hermanos, los ponen y van checando que el edificio vaya quedando perfectamente cuadrado. Porque si usted ve un edificio de 10 pies, lo ve y dijo, no, pues se ve maravilloso. Pero si le pone esos aparatos de precisión, se puede dar cuenta que el arquitecto, el ingeniero, el que hizo el edificio, no se puso abusado. El edificio puede tener 2, 3, 4, 5 pulgadas de lado. Y si eso no lo logró desde el cimiento, ya cuando está arriba es imposible, hermano. Es imposible porque esas columnas que salen de abajo son columnas, wow, potentísimas, que ya cuando están arriba es imposible. Y sin en cambio cuando va en el primer piso lo checan y las mueven con unos cables potentes. Pero si dejan que el edificio crezca chueco, así se va a quedar. Entonces, nosotros también debemos estar vigilantes que la iglesia del Señor, hermanos, tanto el liderazgo como nosotros, estemos pendientes que la iglesia del Señor tenga la confianza con el liderazgo o cualquier cosa. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos diferencias de cosas de opinión, pero en lo que debemos estar de acuerdo, hermanos, es en la sana doctrina, hermanos. En la sana doctrina no hay excusa. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, he tenido el privilegio que hermanos, hermanas se me han acercado a decirme, ¿sabe qué, hermano? Me parece que esto, otro, dan su opinión respecto de algunas cosas. Y digo, qué bueno, hermana, qué bueno, hermano, que usted esté al pendiente de esta situación. Son detallitos que puede uno corregir. Pero también les he explicado, o sea, hay situaciones de opinión que, bueno, pues, por ejemplo, ¿por qué ya no pasamos el plato de las ofrendas como antes? Que mejor se quedan aquí. Esa es de opinión, hermano. Que volvimos a este sistema, ¿se acuerdan cuando teníamos nuestras copitas? Que cada quien agarraba sus copitas y dijimos, bueno, vamos a usar los platos de nuevo. Ok, es de opinión, pero estamos cumpliendo con la voluntad de Dios de participar de la iglesia del Señor de esa manera. No hay cambio, más malo que diga, ¿saben qué? Pues la mera verdad, ahora sí nada más cada 15 días vamos a participar de la mesa del Señor. Eso cambia completamente la sana doctrina, hermano. Debemos estar al pendiente, hermanos, que la iglesia del Señor
Para contrarrestar, hermanos, estos ataques, hermanos, pues oremos para que nuestra congregación haya mucha armonía y motivación, hermanos, pero motivación de la buena, no esa motivación. Vi un cartelón, digamos, tipo caricatura en la ilustración, donde a una carreta de esas carretas antiguas, varios hermanos le iban empujando cuesta arriba, y arriba de la carreta iban otros hermanos. La carreta simbolizaba la iglesia del Señor. Los hermanos que iban arriba, bien tranquilos, le decían a los que iban empujando: vamos, hermanos, vamos, échenle ganas, ustedes pueden. Pues sí, estos hermanos que iban a pie iban empujando la carreta cuesta arriba, pero los que estaban arriba no se bajaban a ayudarles, hermanos. Querían que la carreta, estos, subiera hasta la cima con ellos arriba. ¿Qué motivación es esa, hermano? Ustedes saben perfectamente, y nosotros sabemos, que el ejemplo habla por más de 1000 palabras, hermano. Tenemos que jalar parejos. Sabemos que no es fácil, hermanos, pero estamos convencidos que de la mano de Dios y de nuestro Señor Jesucristo podemos lograrlo, porque ya lo demostramos una y otra vez que sí se puede, hermano. Ciertamente esto de la sana doctrina, como ya lo dijimos, podemos tener diferencia de opinión, pero en lo que debemos estar completamente de acuerdo es en la sana doctrina, como le dice Pablo a Tito, allá en Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú, le dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la santa doctrina. Pero primero, antes que otra cosa, si usted, nuestro estimado visitante, usted, nuestro estimado amigo, que domingo a domingo nos acompaña y sabe y ha entendido de la palabra de Dios y sabe lo que tiene que hacer, sabe que para ser una piedra viva que se integre a la edificación de la iglesia del Señor, tiene que bautizarse. Nuestro Señor Jesucristo aquí en las aguas bautismales, hermano, lo está esperando con los brazos abiertos, con una bienvenida que no tiene idea, pues. Bueno, los ángeles en el cielo hacen fiesta, dice la palabra de Dios, hermanos, cuando es la mejor decisión que puede tomar en su vida, el bautismo. De otra manera, sí puede ser usted la persona más buena del mundo, la más bondadosa, lo que sea, sin decir malas palabras, pero cuando vaya a tocar las puertas allá y no enseñe su carnet del bautismo, simplemente no va a haber entrada, no va a haber entrada. Así es que, si usted desea bautizarse, pase al frente. Pero usted también, hermano, si alguna preocupación, algo que esté oprimiendo su alma y su espíritu y necesita la oración de la congregación, pase al frente. Con gusto vamos a orar por usted mientras nuestro hermano Marvin nos dirige